Gloria al Señor. Quiero saludarles a todos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y les digo, queridos hermanos, que es un inmenso placer para mí estar en esta tarde ocupando este santo lugar del púlpito tan mágico, tan hermoso Palmano, y teniendo un público, amados hermanos, tan ideal como es, queridos hermanos, el cuerpo ministerial de la zona norte de ellos nada. Amén. Tengo que agradecer profundamente al Espíritu Santo, amados hermanos, que haya tenido poner en el corazón de nuestro hermano responsable de su siervo, que el día de hoy pueda ministrar la palabra del Señor. Como consecuencia, pastor, estoy muy agradecido de que en el día de hoy él recordado haya querido, haya obedecido al Espíritu Santo a fin de que os pueda ministrar la palabra. Amén. Dicho esto, tengo que decir algo, queridos hermanos, que afloraba estos días en mí, afloraba un pensamiento, más que un pensamiento, un recuerdo, amados hermanos, que estaba muy distante. Recuerdo, queridos hermanos, que he tenido que desempolvarlo, pero ¿qué ha venido a mi mente? Recordábamos, hermanos, una iglesia muy pequeñita, situada en el barrio de San Jorge, en la calle Doctor Cuarespi. Estaba de pastor nuestro hermano Juan Duval. Yo estaba a la derecha, nuestros hermanos, del púlpito, y nuestro hermano Juan Duval estaba a 3 o 4 cuerpos fijos. Él cogía un papelito, amados, escribía en el papel y ponía en el papel: prepárate, dentro de 3 meses empiezas a ensayar. Esto sucedía, queridos hermanos, y adoraba en mi mente este recuerdo, porque esto sucedía aproximadamente a finales del año 1989. Hoy, octubre del 2011, 22 años después, tengo el inmenso placer de dirigirme a vosotros. Amén. Y eso a mí, amados hermanos, me ha hecho mucho bien el Padre de que me haya recordado esto, ¿no? Ya pasó la de atrás, el profeta, la del criado de Abraham. Vete a buscar esposa para mi niña, para mi niño. Y cuando se iba a buscar esposa para el niño, según ha recibido la noticia, soy guisado. Le dice: chavo rojo, qué confianza tiene mi Señor en mí, que me manda a buscar esposa para su hijo. Pero cuando han entrado, queridos hermanos, los camellos, y le ha echado encima las alas, y ha salido de viaje, el sentimiento ha cambiado, y ya no ha dicho: chavo rojo, que alegría lo que confía en mí, sino que ha dicho: hoy sí me confundo. Y si no llevo bien el recado, y si no le traigo la esposa. Y claro, tengo que ser sincero en esta tarde. Yo no quiero que esto sea una experiencia piloto y ya está, porque yo en Dios soy ambicioso. Yo quiero que esto sea la primera situación. Mirad, yo me conformo con un cacho de pan. Mis hermanos me conocen. Si salgo a trabajar y me da el Señor 1.000 pesetas, me saben a gloria bendita. Se va a ver a Gitana y digo: mira, prepara una ella, una otra que vamos a comer los niños, yo, y vamos a votar. Pero con el Señor quiero más, quiero muchas. Porque me dijo mi papá, queridos hermanos, cuando yo me entregaba al Señor, me dijo una expresión muy grata. Me dijo: hijo, en Dios llegarás a ser lo que tú quieras ser si lo que buscas siempre es la gloria de Dios. Y en esta tarde no tengo nada que demostrar. Buscar la gloria de Dios y hacer lo que quiere demostrar. Os voy a predicar un clásico que se encuentra, queridos hermanos, Primera Samuel, capítulo 16, verso 18. Vamos a leer desde el 14 para, amados hermanos, yo poder hacer la doña de cada de la escritura, comentaros unas cosas históricas que ustedes saben que yo les voy a recordar, y a medida que yo lo recuerdo, queridos hermanos, nos vamos a mencionar de todas estas cosas. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Dios fue nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y venga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traedle. Y escuchen, ahora llega un observador y dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, prudente en sus palabras, hombre de guerra, hermoso
Y mirad, amados hermanos, con qué linda corona esta taza de valores. Y Jehová está con él. Le damos un aplauso al Señor. Nos encontramos en una situación, queridos hermanos, en que Saúl estaba, los hermanos, con una depresión como la toma un vino. Está atormentado por un demonio. Está, queridos hermanos, rabiando. Dice, amados hermanos, la historia secular, que Saúl se encontraba en una situación en la que estaba perturbado por demonios y tenía sensaciones terribles de ahogos y sofocos. Le faltaba el aire. Estaba destrozado porque, queridos hermanos, un tiempo atrás, un profeta de Dios, un profeta magno y maravilloso, un profeta como Samuel le había dicho: Saúl, por cuanto has desobedecido a la palabra del Señor, he aquí que el trono te va a ser quitado. Él sabía que Samuel era un fiel profeta del Señor y que todo lo que él decía se cumplía y llegaba a término. Si el profeta le había dicho que, amados hermanos, el reino le era quitado, no le cabía la menor duda de que el reino iba a desaparecer de sus manos. Él sabía que un profeta, para que se reconociera como un profeta, tenía que tener dos vertientes su ministerio. Primer vertiente es vaticinar o profetizar con exactitud. Y segunda vertiente, queridos hermanos, es interpretar con veracidad. Él sabía, queridos hermanos, que el profeta interpretaba la ley con mucha verdad y que cuando él profetizaba, lo que él profetizaba se cumplía. La profecía que le había dado es: por cuanto no has exterminado a Amalek, el reino te lo voy a quitar. Lo que me llama la atención es que lo que él no extermina, después acaba exterminándolo a él. Él no mata a los amalecitas y a él lo mata una amalecita. Lo que Dios te diga que extermines de tu vida, extermínalo, porque si no lo exterminas tú, eso te exterminará a ti. Ahora ya no me está llorando. El reino me lo quitan. Se había enamorado del reino. Se había olvidado de su pasado. Se había olvidado que el que busca lo que no sabe, se encuentra lo que no quiere, señores. Y ahora este hombre ha salido a buscar las almas de su padre y no sabía cuidarlas. ¿Cómo pretende el necio, después de que ha llegado a la zona de Israel y ha apoyado su espalda en el real trono, le ha cogido comodidad al trono y ha dicho: de aquí no me venean ni los cañones del 15 de San Sebastián? Se ha enamorado del trono y se ha olvidado de que si no tiene capacidad para tirar dos armas, no puede pretender ser un pastor del rebaño de Israel. No se acuerda de que él ha llegado al reino por voluntad permisiva de Dios y no por decreto complaciente. Porque una cosa es llegar al reino por un decreto complaciente de Dios y otra por una voluntad permisiva. Hermanos, y ministerialmente, obreros, ministerios, pastores de la buena noticia, no es lo mismo predicar la palabra por un decreto permisivo de los hombres y por, amados hermanos, por la voluntad de Dios donde se goza. No nos damos de cuenta del peligro que corremos. Perdonad, hermanos, y digo esto de una forma de una vía de crítica textual y creativa para cada uno de nosotros, porque quien vaya a hablar, queridos hermanos, más de la obra evangélica de Filadelfia, que será de la obra con jamón, con lejía y con mistol, porque todos lo debemos a esta bendita y santa obra. Tú estás aquí por esta obra. Pero tengo que decirte que no te das cuenta, no nos damos cuenta del peligro que corremos cuando levantamos un hombre al ministerio sin ser llamado por Dios, sino por un decreto, por una voluntad permisiva de los hombres. Bueno, convertido, que tiene mucha familia, que igual se puede salvar, que puede llegar a ser algo convertido, que se levante, que se levante. No nos damos de cuenta del peligro tan grande que corremos, porque estos hombres, cuando llegan al ministerio, ¿saben lo que ha pasado? Que detrás del púlpito ven un trono y ven una corona, porque no los escuchan ni en su casa, no los escucha su familia, no los escucha nadie, pero detrás de un púlpito hay que escucharles y los amargan la vida, pero tú no, tú eres un hombre llamado al evangelio, porque el que ha llamado a la voluntad de Dios, y cuando tú predicas detrás de un púlpito, lo que ves no es
por seguir adelante. Lo estáis haciendo bien. Compartís esto conmigo sí o sí. ¿Sabéis lo que sucede, hermanos? Que tengo un perro que tengo que deciros esta tarde. Y estoy más tranquilo. Chorro. Cuando el Señor me ha dicho en mi alma, Robert Guillén te dijo que lo demás lo voy a hacer yo. Ahora, ha llegado aquí. Pero lo que llama atención, hermanos, es el observador. El observador, queridos hermanos, ha hecho algo magnífico. Ha empezado a pesar un hombre. Y no lo ha pesado por sus defectos. Lo ha pesado por sus valores. Este hombre, hermanos, era casi tan inteligente como yo. Porque claro, usted no se cuenta que cuando pesas a un hombre por sus defectos, vas a llegar a una fría realidad, y es que ese hombre tiene tantos defectos como tú. Pero cuando pesas a un hombre por sus valores, ves valores sería que se quisieran los valores de mi hermano Pablo. Y ahora, el primer valor que ellos, hermanos, que observan es que sabe tocar. Vamos a ver. Yo entiendo que es valiente, vigoroso, prudente, hombre de guerra, que Jehová está con él, pero sabe tocar. ¿Qué tiene que ver este valor, queridos hermanos, con el resto de valores? ¿Dónde lo pegamos? ¿Dónde lo unimos? Claro. Lo que se tiene que ver, queridos hermanos, en tiempos antiguos, es que cuando una persona pensaba que estaba poseída o imposesa, cogía a este hombre y le aplicaban a uno de ellos hermanos que se llamaba musicoterapia. Y los músicos, ¿sabes quién eran los mejores músicos? Eran los pastorcillos. Porque los pastorcillos, queridos hermanos, pasaban muchas horas de soledad por el rebaño. Y lo que tenían que hacer, queridos hermanos, era llevarse una lira y tocar esa lira. Y queridos hermanos, claro, que cuando tocaban esa lira, pues se habían desarrollado como grandes músicos. Y cuando habían poseído, buscaban a un pastor, ven oriendo, toca para que la música lo alivie. ¿Por qué? Porque estos hombres, queridos hermanos, sabían tocar. Y nosotros como obreros, como candidatos, como pastores y como ministerios tenemos que tener algo. Es que tenemos que saber tocar. Es decir, queridos hermanos, que tenemos que estar equipados por hijos y hermanos. ¿Saben cuál era el equipo, queridos hermanos, de un pastor? Eran unas cuerdas cortas, una flautita pastoril y unas aceites. Usaban las cuerdas cortas, queridos hermanos, ¿saben por qué? Porque había vueltas entre rebaños que se llevaban mal. Y a veces la oveja grande mordía la pequeña dejaba una cosa grande. Y como se llevaban mal, y no podían caminar juntas, cogían los pastores, otros salieron los pastores de Israel, y las ataban de las patas delanteras. Cogían, queridos hermanos, la oveja que se llevaba mal, con la otra que se llevaba mal, y las ataban a los dos de las patas delanteras. Y no les quedaba otro remedio a las ovejas que caminar juntas. Es decir, o caminaban juntas o se tardían. Una quedaba a un lado, la otra quedaba a otro, una le pegaba un bocado, la otra enganchada, pero llegaba el tiempo que decía, chacha, o caminamos juntitas o nos perdemos. Y las hacían caminar juntas. Y no hay cosa más importante que las iglesias pegadas de los rebaños caminen juntos. Aquella tierra era una tierra, queridos hermanos, una tierra de ganado y de vegetación de plantas. Y claro, estaba llena de mosquitos. Y los mosquitos, ¿saben dónde se posaban? En los hocicos de las ovejas, en las narices, en los oídos y en el paladar. Llegaban los pastores con sus cremas y sus aceites porque era maestrillo, tenían fibrillo, y empezaban a darle, queridos hermanos, cremas en los oídos y les quitaban, queridos hermanos, los mosquitos de los oídos y así las orejas podían oír, porque con mucho oído no pueden oír, con mucho mosquito de la oreja no se puede oír. Le quitaban los mosquitos de las narices y podían olfatear. Le quitaban los mosquitos del paladar y podían comer, porque si no les quitaban los mosquitos del paladar, el paladar rosa se volvía negro y se infectaba. Una oveja blanca de la nada, blanca a una de la ganacha, después de ser aspiradas en el paladar. Mientras la ovejita blanca tiene el paladar blanco, la oveja ganacha lo tiene negro. Pero dicho esto, había un momento determinado en que las ovejas, cuando se ponían nerviosas, llegaba el pastor y hacía música. ¿Y saben lo que hacía el pastor? Las ovejas se volvían todas al pastor y al toque de la música del pastor, señores, las ovejas se tranquilizaban. ¿Saben lo que destruye, amados hermanos?
Un problema interno, nunca el externo. ¿Saben lo que destruye una iglesia? Un problema interno, nunca el externo. Cuando un problema externo viene y pone nerviosa a la iglesia, ¿saben lo que hace la iglesia si el problema es externo? Se unifica y busca soluciones para el problema. Pero hay cuando el problema es interno. Hay cuando el problema nace de dentro. Ahí es donde nosotros necesitamos saber tocar. Ahí es donde nosotros necesitamos tener la palabra justa. Ahí es donde nosotros necesitamos abarcar la palabra verdadera. Y esto no solo le corresponde al pastor, porque cuando predicamos parece que predicamos única y exclusivamente para los 30 o 40 pastores que están pastoreando. No, obrero del Altísimo, te corresponde a ti tener la solución apropiada para el problema determinado. Saber tocar. Hay que estar equipado y provisto. Y hay que estar provisto de alimento. ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está? Para que me diga dónde están las armas de mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué no sé dónde están? Y ahora unas doncellas le dicen: sube que está allí el profeta. Escucha atentamente. Sube antes de que el profeta coma. Porque hasta que el profeta no come, el pueblo no come. Hasta que el profeta no come, el pueblo no come. Y no entiendo cómo hay profetas que tratan de alimentar al pueblo sin haber comido ellos primero. ¿Quieres alimentar al pueblo? Come tú y no le pegues la palabra. Come la bendita y santa palabra, vívela y entrará a tu corazón. Hermanos, que no hay que vergarse. ¿Me perdonáis si me quiero la sementica, hermanos? No es que me pone, es que tengo calor. ¡No lea! ¿A qué estás? ¡No! Mira lo que te digo. Desde aquí, con respeto y con cariño, lee todo lo que puedas. No desprecies clásicos. No se te ocurra no leer la Divina Comedia de Dante Alighieri, No se te ocurra no leer eso porque eso es una obra magna. No se te ocurra no leer el Paraíso Partido de John Milton, por favor. No se te ocurra dejar de leer, queridos hermanos, el Cervantes y su Quijote. No se te ocurra dejar de leer la Eneida y su Virgilio. No se te ocurra dejar de leer, queridos hermanos, a poetas como Homero. No se te ocurra dejar de leer, queridos hermanos, a filósofos como Heidegger y como Kant. No se te ocurra, querido hermano, dejar de leer clásico. Y no se te ocurra dejar de leer teólogos tan sumamente importantes como Chapter, James de O'Garner, como queridos hermanos Francisco de la Cueva, teología pentecostal tan importante como John Walton o Pablo Hall. Por favor, enriquecete, pero todo eso, léelo, llevando cautivo toda esta lectura a la obediencia de Cristo y a la palabra del Señor. Llévate todo esto a la fuente. Es necesario que te lances lo más posible del mundo y que te lances sobre todo en la palabra, porque cuando tú tienes una riqueza literaria a tu alrededor y a la vez te llevas esa riqueza sujeta y sometida al poder de la palabra, tendrás más efectividad cuando predicas. Así que por favor, céntrate y busca en la palabra del Señor la verdad. Antañamente, yo bendiga a nuestros hermanos porque estamos aquí, porque por ellos hemos llegado aquí. Pero el pueblo, aunque seguimos teniendo el mejor pueblo del mundo, obreros, antañamente teníamos, como hay el pueblo mejor del mundo. Se metía un gitanico, de respeto como sois todos ustedes, se metía una Biblia debajo del brazo. Se iba con un gitanico y le decía: hijo, vete al culto. Y enseguida al culto. Llegaba el pastor con su agenda debajo del brazo. No llévate una Biblia, con un libro. Llegaba con su mendiga debajo del brazo. ¡Venga a cantar! Y todo el mundo, ¡pues! ¡Hablar en lengua! ¡Para que un chapen que venga su! Decir no venía, venga, y todo el mundo entraba. Era un pueblo sensible. Pero y preguntas le dice un hombre: salta. Y le dice: ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque hemos sufrido un crecimiento detenido. El ministerio, señores, hemos sufrido un crecimiento detenido. Es decir, crecimos en un tiempo y nos detuvimos en el crecimiento. Mientras el laico y muchos laicos lo que han dicho es que han tenido un crecimiento progresivo. De tal manera, hermanos, que es vergonzoso que hay ovejas que tienen más conocimiento que obreros. Y la Biblia dice
Entonces tienes el deber de versarte con la palabra del Señor, equipado, provisto y cercado. Tienes que versarte, pero no te olvides que tienes que arrodillarte. Hablé con un hombre hace tiempo, hermanos, que os lo prometo que la vez que me acuerdo de él, digo, pero bendito sea el Señor, ¿qué me pasó a mí que no lo liberé? No hace falta orar tanto, decía, escucha, palabras textuales, no hace falta orar tanto, ¿para qué orar tanto? ¿Para qué orar tanto? ¿Cómo que para qué orar tanto? Tienes que orar conmigo más que nunca. ¿Para qué orar tanto? Ah, porque por eso me decide que la oración es fuente de poder. No lo pone en la Biblia. Y es más, por un colega, la unción no se compra. Y es verdad que la unción no se compra, pero la unción se busca. Y tenemos que orar más que nunca. Porque por la oración de Moisés se detuvo la ira de Dios y no destruyó un pueblo. Por la oración, queridos hermanos, de Gedeón se ganó una conquista de la batalla. Por la oración de Josué se conquistó Ai. Por la oración, queridos hermanos, de Elías resucitó, queridos hermanos, un niño muerto. Por la oración de Eliseo, Jesús recibió la vista. Por la oración, por la oración, por la oración. Hay que orar y hay que leer, hay que orar y hay que leer. Es vergonzoso, hombres que no saben lo que es ponerse de rodillas y tienen la autoridad, el poder, el sarcasmo, el atrevimiento, la osadía, la gana, la desdicha de subirse a un púlpito y predicar. Por el amor de Dios, hoy más que nunca, necesitamos la prensa en una mano, es verdad, la Biblia en la otra, es verdad, pero las rodillas dobladas ante el trono de Dios, vamos buscando funciones. Y hay que, amados hermanos, ser equilibrados, porque cuando un hombre ora mucho, y lee poco, es de mucho espíritu y de poca letra, y eso es insensato. Pero cuando lee mucho y desarrolla un cabezón del 15 y ora poquito, es de mucha letra y de poco espíritu, y eso es frío. Claro, el hombre que lee mucho y busca poco al Señor, como es un cabezón y un cuerpico como así, y el otro tiene el cuerpo de porcelaje, pero la cabecita tiene la de Dios. Y tanto lo uno como lo otro, escuchar bien, es un deforme. Y en esta obra no hay lugar para deformes. No queremos deformes. No necesitamos deformes. Pero ustedes, los obreros de la zona norte, de eso nada, están bien acabados. Equipado, provincia y hermano. Es valiente, es magnífico. ¿Saben el valor como tal, el valor? Chaborro externo más valiente. Chaborro, qué persona más valiente. ¿Saben que eso no existe? Lo que no se puede estudiar científicamente no existe. Porque el valor y el miedo son una reacción distinta del organismo ante un mismo sentido, el sentido de la autoprotección. Cuando yo tengo miedo, por eso a veces me adelanto, y cuando yo tengo miedo, por eso a veces me echo a la miedo. Es una reacción distinta ante, queridos hermanos, una situación de miedo, porque el miedo sí existe, el miedo sí se puede estudiar. El miedo lo tiene todo el mundo. Todos los que estáis aquí, en algún momento de vuestra vida, amados hermanos, habéis sentís miedo. Miedo se tiene, queridos hermanos, un hombre tiene miedo de no llevar el pan de aquí a su casa. Un hombre tiene miedo, querido hermano, de no cumplir con las obligaciones de su hogar. Un hombre tiene miedo de perder la salud. Un hombre tiene miedo de que algo le pase a la familia. Un hombre tiene un montón de miedos y el miedo se traslada. ¿No te dices esto? El miedo se traslada. Imaginaos que se trabaja en una fábrica, ¿vale? Trabajo en una fábrica tipo vecino. Tengo un trabajo en una fábrica. Y hay un señor que me tiene mucho coraje porque yo soy gitano. Soy gitano y el señor me tiene coraje. Está aquí trabajando, está afuera. Y me tiene un coraje que no me puede ver. Y nada por mí. Y ahora llevo yo
despiden. El pan de mis hijos no llega a casa. Tengo miedo. Llego a mi casa y mi gitana me han preparado, queridos hermanos, una sopita. Y a veces me siento con peso grande. Y la sopa resulta que está un poco fría. Y tengo mala sombra. La sopa me da tan fría. He trasladado mi miedo a ella. Por no contestarle al vecino, la he pagado. Ahora ella ha llegado por no decirme nada, por tener cosa de que yo me encoraje, de que desde una primera ha llegado mi nietita corriendo de mi vida y se ha sentido por el armario y algo más. Y ha llegado la gitana esta niña siempre está igual y hace una crema. Y la niña no va a venir a esto. Y ha pasado un mensaje ahora. Hemos trasladado el miedo. Hay obreros que trasladan sus miedos a las iglesias. El fantasma de los tímidos, el refugio de los cobardes, pero una gran ocasión, oportunidad de conquista para los valientes. El valor supera, queridos hermanos, con creces a la hipocresía, es un valor que no se falsifica. Soy, devuélvete. Soy un solitario, un profeta. Alguien lo ha pasado conmigo. Una mujer hermosa, unos 65 de gitana de la época. Escucha, el pelo por la figura, la titular, los ojos verdes como la mora, la piel de una preciosa y un poco acá. Los fericios nunca han tenido ejército, pero querían Israel. Y lo tenían que conquistar con sus armas, y no podían conquistar Israel con ejército, porque nunca han tenido ejército los fenicios. Tienen que aprovecharse de lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen los fenicios? Mucho mercado. Y claro, el hombre que llegue a coronar Israel se apodera del mundo, porque Israel está en el centro del mundo, aún hoy en día, el lugar más idóneo para hacer negocios es Israel. Y en aquellos tiempos los fenicios los habían que eran ricos. Y ahora ven acá, que son chicos, porque claro, se intentaron apoderarse de Israel en tiempos de Salomón, mandándole una Fenicia, y casi lo consiguen. Pero al no conseguirlo se la mandan acá. Y ahora vamos a ver que ya está casi la vez y se enamora, se vuelve lo mismo. ¡Lanza un ataque! Y ahora llegó a mis hermanos que le había dicho, vaya casa, atontado, eres mío, te voy a acabar, me voy a apoderar de Israel. ¿Y cómo he querido apoderarse de Israel? Cambiando la religión. Se han perdido con ellos y ha llegado a ver los hermanos el profeta, y el profeta ha salido a la calle y le ha dicho acá me estás turbando Israel. Si no es por mi palabra, en estos años no llueve. No se atreve a poner tiempo el profeta, dicen años. Sabe, queridos hermanos, que Dios va a respaldar su palabra, pero el tiempo también sabe que lo pone Dios. Desde estos años no llueve, y ha llegado el Señor y ha cerrado, queridos hermanos, los cielos. Y no llueve en Israel. Y el pueblo de Israel tiene sed. Y para el pueblo de Israel no hay agua, pero para los profetas de Baal y los profetas de Acera sí hay agua, porque Jezabel ha mandado porteadores que traigan agua, queridos hermanos, y los porteadores vienen con agua y traen agua. Y ahora llega Jezabel y saca la vida donde los amados hermanos israelitas y les dice, ¿queréis agua? Sí, pues Jehová no es Dios de Baal. Y por eso ¿acaso el pueblo de Israel dudaba de que Jehová era Dios? No, lo que pasa es que la necesidad les hacía seguir otras soluciones. Y por eso vemos que hay agua. Para preparar los holocaustos, subir machotes 450 y 400 de acera. Y ahora cuando los han preparado, dicho, echarlos de cántaros de agua. Pero hombre, si no hay agua, como habéis hecho el desperdicio, había agua.
Hay agua para ellos. Bueno, todos a mi historia, uno se corta, otro se voltea, y va a ver. Y ahora el profeta de Dios dice, mira, tú eres testigo. Y cae una lengua de fuego. Se come el holocausto, se come el camino, se come la piedra, se come el agua. Vale. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque fue valiente. Imaginó en su mente y fue capaz de llevar a la realidad lo que él había imaginado. Dijo, esto así no puede ser, tengo que darles una solución. Mirad, por pensar los hombres, por llegar a pensar y llevar a la realidad aquello que han pensado, los hombres hemos llegado hasta aquí. Los hombres han observado, queridos hermanos, el mar. Y se han apoderado del mar y ahora van con submarinos y flotan. Se han quedado mirando las aves y por pensar y por imaginar se han apoderado del aire y hoy los hombres van en el avión. Se apoderan de todo. ¿Por qué? Porque han sido capaces de imaginar y de llevar eso que han imaginado, de llevarlo a la acción. Imagina, por favor, obrero del Señor, ¿qué iglesia quieres? ¿Qué iglesia quieres? Si es una iglesia carnal, una iglesia inmaculada, una iglesia niña, no hagas nada. No hagas nada. Déjala. No la dejes de crecer. Póngala mucho. Quítale el crecimiento. No la enseñes. Si quieren estudiar, quítale el hambre. Si quieren buscar el rostro del Señor, quítaselo. Si quieren oraciones, no. ¿Para qué vamos a orar? Ya hablé con el cultivo de la semana. Déjala, niña. No tienes nada que hacer. ¿Quieres que las comunidades del mundo entren en la iglesia? Pues nada, ya sabéis todo lo que tenemos que hacer. Perdonad los hermanitos que estáis de hábito. Vamos a la boda a los obreros, vamos a echarnos de whisky y a bailar bien por un gimnasio. Venga, vamos a darles a los niños con los pelos aquí y los pendientes vamos a darles los cargos en los cultos. Venga, y perdonad de las niñas con los pantalones están sumamente estrechos. Perdonadme que se les falta el curso, vamos a darles los coros. ¡Venga! ¡Queréis de todo que no! ¡Nosotros queremos que la luz de la iglesia entre en el mundo! ¡Queremos iluminar el mundo y que las almas vengan a los pies de Jehová! Así que yo me imagino una iglesia pura, santa, limpia y sin mancha. Valientes, 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 valientes. Lo que quiere Dios es valiente, 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 valiente. ¡De valiente! ¡En el nombre de Jehová! Otro día, cuando los citamos, sigo con los demás. Es un cansado. Dios os bendiga.